Bancoop sabe de tu esfuerzo y creó préstamos agro que te permiten extender el plazo de tus vencimientos de abril, mayo y junio. ¿Buscas tranquilidad? Elegí un banco como Bancoop. Descubrí este beneficio y muchos más llamando al 021-325-5000. Si ya sos cliente de Bancoop, habla con tu ejecutivo de cuenta. Juntos podemos. Seguimos compartiendo esta edición especial de Periodísticamente, 19:41 y me dice la temperatura, 25 grados, 25. El monitor está un poquito lejos por eso, pero estamos en vivo a través de ABC TV, a través de ABC Cardinal, con estas preguntas con las que tratamos de tener las respuestas que naturalmente uno quiere conocer en estos días de encierro, días de cuarentena y ante la apertura que se va a empezar a dar ya de forma un poco más intensa desde mañana en varias actividades, Roberto. Dejamos preguntas picando y le quiero trasladar al ministro y al director de Vigilancia de la Salud. La primera que tiene que ver con la vacuna. Hay reportes en diferentes países, vemos en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, que se están haciendo pruebas. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estamos como humanidad de tener esa vacuna, esa cura contra el virus, esa inmunidad contra el virus mejor? Sí. Bueno, en mis lecturas he visto números entre 80 y 130 proyectos distintos de vacunas más o menos, ¿verdad? Y los más optimistas hablan de una vacuna para más o menos noviembre, un poco antes del invierno del hemisferio norte, ¿verdad? Ahora, eso en sí sería un nuevo récord, ¿verdad? Lo que a mí me genera mucha esperanza es que tenemos una competición, como decía un poco Guillermo, referente a otro tema, de varios países con proyectos muy avanzados. Eso no garantiza nada, pero eso sí nos hace un poco optimistas respecto a la posibilidad de una vacuna. Pero no veo nada antes que eso, y aún eso sería un enorme logro, digamos, para la comunidad científica internacional. Estamos hablando de que no tenemos que ilusionarnos con esa posibilidad, por lo menos este año. Yo no lo haría, creo que es una posibilidad realmente lejana, pero naturalmente todos guardamos esperanza de que se dé ahí. Hay un proyecto que conozco yo, al menos americano, al menos 3 que están avanzados en China y uno también en Inglaterra, ¿verdad? Que son los que yo conozco, ¿verdad? Que quizás Guillermo pueda complementar eso. Hablando de ilusionarnos, permitime, voy a meter una antes de los casos sin nexo que tiene que ver con la educación. Las escuelas, las clases presenciales ya no vuelven hasta diciembre, ¿o eso podría cambiar en algún momento, ministro? Yo creo que eso naturalmente, si hay alguna cuestión científica que se dé en los próximos meses, ojalá así sea, aunque desde un punto de vista realista es poco probable. Lo que sí es realista, eso naturalmente lo tenemos que discutir con Guillermo y los demás miembros del equipo que representan a varias ópticas y sectores. Nuestro equipo del Ministerio de Salud tiene economistas, tiene ingenieros informáticos, matemáticos, etcétera, que tratan de juntar la evidencia y elaborar estos planes. Pero, por ejemplo, se puede plantear alguna zona aislada donde no hay casos, zonas de poblaciones pequeñas, por ejemplo, poblaciones indígenas, ese tipo de cosas. Yo creo que es factible y es estudiable, digamos, para poder generar aperturas. Incluso planteamos nosotros una división del país por regiones que abarcan varias regiones sanitarias, por ciertas lógicas que tienen que ver con nuestros controles y más o menos factores comunes, ¿verdad? Entonces, esa posibilidad yo no la veo imposible. Pero de hecho el mapa de contagios nos lleva a una imprecisión porque ustedes no registran el lugar en el que se contagió la persona, sino registran el lugar de residencia declarada. Casos del exterior, en el mapa no están los casos del exterior, llegaron directamente con el virus, no pasaron por su departamento, pero aparecen en Caguazú, aparecen en Canindeyú, aparecen en Paraguarí. ¿No se puede hacer un mapa un poco más preciso y apuntar un poco a los lugares en los que ustedes creen que se contagiaron las personas, o eso es muy complicado? Es complicado. O sea, en el mapa es bastante interactivo. Vos, si ves un caso en Yacyretá, haces el clic ahí y te dice está en albergue. Ahora ya, sí. No está en Yacyretá. Pero tiene un efecto comunicacional muy interesante que hace que los de Yacyretá ya sepan que en menos de 15 días va a volver esa persona ahí, ¿verdad? Que hay que estar preparado.
Pero no identifican ustedes a quién es, a pesar que en un pueblo chico sí se conoce. Saben todo quién es, ¿verdad? Ellos saben bien quién es. Mm. Se prepara el municipio, toma conciencia de que no solamente es un fenómeno que ocurre en Asunción o en la área metropolitana, o sea, todo el país se está viendo en el mapa y tiene un impacto comunicacional muy interesante que nosotros de Salud Pública vemos como positivo, ¿verdad? Se sienten un poco como, también entienden la estrategia del albergue, de por qué le estamos obligando prácticamente a la gente que se quede en el albergue. Si esa persona no estaba en el albergue, probablemente estaban en su comunidad con el virus, ¿verdad? Y ya empezaba un brote en esa comunidad. O sea, yo creo que tiene mucho más de positivo presentar de esa manera que solamente dónde están los casos. Ahora, ¿de dónde se contagiaron? En el caso de los viajeros, que prácticamente es más del 60% ahora o 70% son procedentes del extranjero. 229 anoté, de los 396, 229 directamente. Sin llegar aquí ya tenían el virus. O sí. se contagiaron, ojo, en la zona del Puente de la Amistad también, ¿verdad? Que es o en ya el albergue también. O en el albergue también, ¿verdad? Porque uno entra con su cohorte, digamos, con su grupo, uno puede ser que tenga el síntoma, o sea, el virus y esté asintomático, sí. Porque a los sintomáticos los intentamos sacar lo más rápido posible, ¿verdad? Y esto en algunos albergues quizás están más hacinados que en otros y es mucho más fácil el contagio, ¿verdad? Para cerrar nomás el tema educativo, pero tema educativo nomás. ¿Clases presenciales, salvo que haya alguna novedad importante en el campo científico, o se podría hacer por zonas? Pero, ¿y las clases universitarias al tratarse allí de mayores de edad, de gente que en teoría es consciente, sabe distanciarse? ¿Las universidades, usted cree, ministro, se podría volver a las clases presenciales en algún momento o no? Yo creo que es estudiable, ¿verdad? Eso lo podemos estudiar. Señalaste un punto fundamental, que es que se trata de mayores de edad y se supone también que con mayor posibilidad de adherencia a los protocolos. Pero igual es un grupo que hay que manejar con mucho cuidado. Yo no lo consideraría antes de superar la estación del invierno. Septiembre, entonces, para empezar a hablar. Antes ni hablar. No, quería consultarle al doctor Sequera sobre los albergues precisamente. Hay mucha gente que dice, si alguno puede ir a su casa, ¿por qué no se permite que vayan con el riesgo que está mencionando, donde hay mayor hacinamiento en ciertos lugares que en otros, doctor? O sea, ¿y algún mecanismo de control? Hoy leía, por ejemplo, una entrevista con el embajador coreano del sistema que ellos utilizaban allá de monitoreo. Un poco invasiva, ¿verdad?, la privacidad, pero de todas maneras, eso se analizó en algún momento y por qué no se optó por esa posibilidad. No, de hecho, lo que nosotros hacemos con la gente que viene de afuera, los protocolos fueron cambiando, ¿no? Y fuimos ajustando prácticamente cada 15 días en promedio, desde febrero hasta ahora, o sea, cambió bastante, como 3 o 4 veces. Y cada vez lo fuimos ajustando más. Ahora, ¿cómo hacemos? Una persona que entra al extranjero, ya sea por un vuelo humanitario, que entre por tierra, ¿verdad? Se hace un triaje de la persona. Si la persona tiene más de 60 años, si es un menor, o si se encuentra en el rango etario del medio, ¿no?, a un adulto joven y tiene una comorbilidad, un paciente que tiene una enfermedad, puede ser una enfermedad psiquiátrica, puede ser una enfermedad compleja que dificulta que esté en un albergue, y eso desde el punto de vista médico. Y desde el punto de vista social, tiene las condiciones en su casa de poder estar solo, de tener un baño privado y este tipo de cosas, puede irse a su casa, ¿sí? Pero para irse a su casa nos tiene que dejar el número de teléfono, recibe un mensaje de texto en ese número de teléfono donde tiene un link y tiene que descargar una app donde se va a tener que avisar su posicionamiento, aparte de registrarse y todo esto, marcar su posicionamiento de que está guardando su cuarentena en ese lugar. ¿Sí? Esa es la app que tenemos, que tiene el Ministerio de Salud, ¿verdad?, con ayuda del MITIC. Ese es el procedimiento para derivar a una u otra persona a la casa, ¿verdad? Tenemos albergues que principalmente son de personas que vinieron del extranjero que no están enfermas. Y después tenemos los albergues COVID, que le llamamos, ¿verdad? En Asunción tenemos uno, en Ciudad del Este también ya hay otro, que son exclusivamente para casos de COVID positivo. Porque ya sea porque en el albergue dieron positivo, ya sea que estuvieron internados y salen del hospital y prefieren ir, aunque tengan en su casa su familia esperando, prefieren ir al hotel, en este caso, en el caso de Capital. Y en el caso de las personas que dijeron que se fueron a su casa, eran COVID positivos, estaban guardando la cuarentena en su casa, pero le pillamos de que no estaban cumpliendo con eso, ¿no? Tienen la obligación de irse a estos centros de confinamiento para COVID positivo. Los casos sin nexo, que es la otra pregunta que dejaba antes de la pausa, ¿por qué no se identifican las zonas, así como decir la llamada de atención que hacen ustedes al poner el lugar de origen del contagiado?
En el caso de los casos sin nexo, coincidimos que es el dato más preocupante, Sí. porque salud no identifica de dónde pudo haber salido el contagio. Entonces, esa persona a lo mejor se contagió en Asunción, en Luque, en Paraguarí, donde fuere, y nos ayudaría un poquito a identificar, decir, ojo, Paraguarí o Asunción o Luque o la ciudad que fuere, acá hay un contagio sin nexo. Redoblemos, todos tenemos que extremar cuidados, pero es diferente cuando yo sé que por allí a lo mejor se están concentrando más casos sin nexo en algunos puntos, porque esos 37 que identificamos nosotros, que informaron ustedes, no fueron diagramados en una especie, les decía, mapa de calor o algún mapa similar, para tratar de aportar un dato más, una información más sobre el tema. Sí, bueno, la verdad que es un dato muy delicado. Por un lado, aclarar de que los sin nexo, no digo que tarde o temprano los encontramos, pero a gran parte, casi la mitad de ellos, con el transcurrir de los días, encontramos el nexo. Ya ubicaron. Lo ubicamos. O sea, los 37 más de la mitad lo ubicaron. El ministro Mazzoleni tuitea, ¿verdad? Yo siempre le digo a él que espere, porque entre que tenemos los resultados y nosotros desde Vigilancia empezamos a buscar, inclusive contactarnos con la persona y reconstruir la historia, lleva un tiempito, ¿verdad? Entonces, a muchos casos, inclusive en la primera vez que le pedís la historia de contacto, por dónde anduvo, si tuvo de viaje, no digo que miente, por ahí no se acuerda o tiene miedo de contar. Entonces es también ganarse la empatía con el paciente y explicarle, ¿verdad? Lo complejo y lo útil que es para la comunidad que él nos cuente. Perdón, y la gran mayoría... El dato que acabas de dar es muy importante, por eso nomás te Sí. quiero, para saber si entendimos bien. 37 se informaron como casos sin nexo, Sí. pero ya más de la mitad ustedes identificaron el nexo. Probablemente cerca de la mitad. Cerca de la mitad. Cerca de la mitad, nosotros llegamos a algún contacto con alguna persona que estuvo de viaje Y ya empezamos. esa persona fue diagnosticada. Exactamente. O sea, cerca de la mitad de los casos sin nexo, entonces ya fueron Probablemente por ahí. identificados. Por eso es un dato un poco más tranquilizador, digo, porque si no era, es decir, 37 focos ahí dispersos en el país, o a lo mejor es un solo foco con los 37 casos, no sabemos, porque ustedes no divulgan Los innexos son los que más a la Dirección de Vigilancia, a todo el equipo de respuesta rápida, al Centro Nacional de Enlace, los epidemiólogos de campo, todo nuestro ejército que tenemos de vigilancia, tienen que ir a ese territorio, estudiar los contactos, los vecinos, los familiares, armar el árbol de contacto. Eso, bueno, es lo que nosotros todos los días revisamos, discutimos, si hacen más falta de recursos humanos, ¿verdad? Yo le pido al ministro, son realmente los más complejos desde el punto de vista de vigilancia, pero no digo que a todos, pero tarde o temprano a gran parte de ellos y casi la mitad de ellos terminamos encontrando algún contacto con algún viajero o nos recuenta un poco más la historia que estuvo de viaje, había vuelto, tuvo su tío que vino de la Argentina, que vino de Brasil, y empezamos a armar la historia y vemos por dónde se arma y encontramos otros casos, ¿verdad? Esos otros casos que encontramos ya no son sin nexo, son contactos de este caso, ¿no? Ministro de Salud, sí, respecto a estos cuestionamientos que han surgido en los últimos tiempos, tiene que ver con las compras que se hicieron, el avión que llegó, los materiales que finalmente no están llegando. Antes de empezar con cuestiones concretas sobre eso, ministro, ¿cómo estábamos al comienzo y cómo estamos ahora en cuestión de capacidad para atención de la gente que vaya a contraer el COVID? Sí. Muchas gracias, Robert. Si me permitís un breve comentario Sí. sobre esto, porque es importante y quisiera dejar un mensaje a la ciudadanía. Hoy, el mayor acto de buena ciudadanía que puede haber es que una persona que tenga algún síntoma o alguna noción de contacto se haga el test. Eso lo hace por vos, lo hace por mí, lo hace por Guillermo, por toda la ciudadanía. Entonces, todos como ciudadanos realmente tenemos que generar las condiciones para facilitar eso. Me contaba Guillermo que muchas veces en los hospitales o incluso en varios lugares, mucha gente por temor, digamos, del impacto a nivel general, no se hace estos test. Entonces, la gente tiene que cambiar el chip. Si alguien se va y se hace el test, realmente está sirviéndome a mí y me está cuidando a mí. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Efectivamente, en este tiempo se ha capitalizado realmente lo que la ciudadanía nos ha permitido. Hay que, un colega nuestro decía que realmente la ciudadanía ha salvado más vidas que el personal de blanco, y tiene razón en cierta medida, porque estas medidas de distanciamiento, pero no solamente esas, la incorporación de estas medidas de higiene también han generado un impacto enorme en salud, no solamente en el tema de coronavirus, en todo lo demás, ¿verdad? Entonces,
agradecemos enormemente y hay que sostener. Pero lo que hay que recordar es que basta una vez que me olvide de lavarme las manos que puede ser suficiente, ¿verdad? Eso también. ¿Y qué hemos logrado hasta aquí? Bueno, muchas cosas. En primer lugar, el país se ha organizado ahora. En cualquier departamento que vayas tenés un hospital respiratorio y un hospital polivalente. Eso no es fácil de hacer. Implica coordinación con todas las instituciones públicas. También tenemos hospitales de contingencia nuevos. Si ustedes recorren el área metropolitana, van a ver que cada hospital tiene carpas, tiene containers, han ampliado también y tiene circuitos y flujos. Nuestra gente se ha podido capacitar en cómo equiparse y desequiparse con estos equipos de protección individual. Se está capacitando la gente en todo lo que tiene que ver con el manejo. Estamos viendo incluso lo que tiene que ver con terapia. Y después, la otra cosa que la gente tiene que entender también es que el aprovisionamiento del ministerio no depende exclusivamente de este proceso que está bajo la lupa en este momento, ¿verdad? O sea, el ministerio tiene muchos procesos de compra o cuestiones que ha articulado con cooperantes justamente porque no puede circunscribirse a uno solo, ¿verdad? Naturalmente lo que nosotros querríamos es estar más holgados en este tema. Y obviamente nos gustaría haber contado con todo esto que estamos viendo. Estos 3 directores que salieron, Sí. ¿les pediste que dieran un paso al costado por una cuestión de proyectar transparencia o fueron ellos? No, yo conversé con ellos en el caso de, sobre todo de los 2 últimos, ¿verdad? Conversé con ellos, hemos analizado la situación y ellos han tenido la cortesía, digamos, el espíritu de poder dar un paso al costado porque nosotros necesitamos realmente fortalecer esto y que la gente se enfoque en lo que realmente necesitamos. ¿Qué autocrítica, ministro, se hace? Sí. ¿Qué autocrítica usted hace de ese proceso Sí. en el que hubo varias personas, y quiero que me confirme este dato, hasta un senador nacional se acercaba al Ministerio de Salud ofreciendo la intermediación de un proveedor israelí? Bueno, El caso del senador Barrios. No, bueno, nosotros hemos buscado por todos lados todo tipo de... yo personalmente he hablado con brokers, con compañías nacionales, le he sentado a representantes de cámaras. Lamentablemente ninguno de ellos me pudo ayudar en el sentido de proveernos en la cantidad que nosotros necesitábamos, en el plazo que necesitábamos, ¿verdad? O quizás el precio no era atractivo. Por eso hemos tenido 3 llamados que han sido declarados desiertos. Hemos preguntado a todos lados. Y justo estas 2 empresas vinculadas entre sí son las que se ajustaron a los requisitos para ser adjudicadas. Sí, las que se presentaron. Hay un filtro que es administrativo en donde nosotros no podemos hacerle un corte más allá de lo que ya está establecido. Ya después se van a evaluar a nivel de contrataciones y demás. En un momento dado, para darte un ejemplo, Guillermo y Robert, nosotros estuvimos a punto de hacer una compra en origen, ¿verdad? A través de un broker porque tenía precios realmente muy buenos. Y lo que ocurrió es que al final no nos podía asegurar, era una compañía de China, había que pagar el 100% de eso, y eso eran todos los casos, porque en 2 o 3 horas se caían las cotizaciones. Entonces ese es el escenario en el que estábamos, un escenario muy complejo que ha mejorado algo, pero realmente pone la pauta. Yo creo que hay que analizar un poco en el contexto en el que se dio. Sí, no, seguro que en este momento es un momento de competencia y de escasez a nivel mundial, ¿verdad? Pero digo, acá también hay un tema muy sensible que es a salud todo en este instante, por eso se exige la absoluta transparencia, y ahí alguien que venga a contaminar el proceso está dañando muchísimo esa confianza de la gente. Sí, y es un mercado complicado el de salud en general, ni siquiera solamente en COVID, o sea, lo que es el escenario de las empresas que hay, de lo complejo que nosotros tenemos, por ejemplo, una gran licitación en este momento, tuvimos más de 25 oferentes de distintos ítems, pero muchos de los ítems de protección individual, por ejemplo, tienen muy pocos oferentes, ¿verdad? ¿Cuándo llegan esos insumos? Bueno, eso depende mucho, depende de la empresa. Lo otro que hay que enfatizar también tiene que ver con el hecho de que las obligaciones del ministerio se plantean desde el momento que nos presentan ahí, y ahí en base al contrato uno evalúa la parte documental y lo que tiene que ver con las especificaciones técnicas. Nosotros no tenemos por qué saber aparte porque no es el Ministerio de Salud el que se ocupa, ¿verdad? Ellos tienen que cumplir con un contrato que tiene sus plazos bien definidos y las medidas administrativas se toman a rajatabla, ¿verdad? Ministro, al empezar el programa prácticamente decías
que el test se hace a las personas que tengan 2 síntomas, que esa es la metodología. Tiene 2 síntomas, entonces vamos al test. Recién decías también que el mayor acto de solidaridad y de patriotismo es, tengo síntomas y me hago el test. Disco al 154, marco el 154 en mi teléfono y ese es el procedimiento para que yo me haga el test. Me lo hacen en cualquier sitio, digamos, hay varios sitios. ¿Cómo hago el televidente, el oyente que está ahora en sintonía y dice, Sí. estoy tosiendo, tengo fiebre de 38 grados, tengo 2 síntomas, ¿cómo me hago el test? Bueno, en el 154 le van a dar las instrucciones pertinentes, pero lo más probable es, y lo mejor, lo que más facilita también para el uso racional de los recursos, es tomarse las muestras en estos sitios express, el de la Costanera, el de la avenida Eusebio Ayala. ¿Por qué esto facilita las cosas? Esto es Asunción y área metropolitana. Exacto. En los otros lugares, en el interior, digamos, cada una de las regiones, los hospitales se encarga de tomar las muestras que por ahora son remitidas hasta aquí, al Laboratorio Central, al Instituto de Investigación en Ciencia de la Salud, al CENAXA. También tenemos ya al menos 5 laboratorios privados que toman esto. Se están preparando otros y otros métodos también de laboratorio. Eso se envía. Y hoy ir a estos lugares express facilita mucho porque la persona que te toma la muestra no tiene que cambiarse varias veces su equipo de protección individual. Y lo puedes hacer desde tu auto, que funciona como una suerte de cabina. Si no tenés vehículo, entonces ahí sí vamos a tu casa. Se habló pues mucho de las 1000 muestras por día, perdón. Sí, sí. No llegamos a las 1000 por día porque no hay personas que tengan esos síntomas y que ameriten esas muestras o porque no tenemos la capacidad de procesar las 1000 muestras por día. El huevo o la gallina, más o menos. En este caso. En este lado la gallina. No. Vos sabés que no se está yendo la gente a hacerse las muestras. No se va. Ni llama tampoco. Sí, ya, bueno, ni llama tampoco, exactamente. Mira, la capacidad de muestra ahora, por ejemplo, el Laboratorio Central puede llegar tranquilamente a las 300 muestras por día de procesamiento. Hoy todas las muestras fueron procesadas por el Laboratorio Central. CENAXA 400 es su capacidad por día. El IC creo que es 50. Sí. Y se van a abrir otros más. O sea, Estamos la capacidad... 750, 800. Sí. Y no llegamos porque no hay gente entonces. La Costanera está bastante... No hay cola de gente que se vaya. Tampoco pasa eso ahí sobre Eusebio Ayala. Creemos también... tampoco empezó el invierno. Tampoco las personas con enfermedades respiratorias son muy escasas, ¿verdad? Pasa un poco eso también. Y esta cuarentena obligatoria, que todo este periodo, esta cincuentena, ¿verdad? Porque ya son más de 50 días, lo que hizo es que una reducción de todas las enfermedades, no solamente el COVID. Nosotros si comparamos los últimos 5 años, hace 15 días Vigilancia de la Salud estaba sacando una alerta, entrábamos en... Es que ya no salimos, doctor. Claro. ¿Cómo vamos a transmitir virus? No tomamos materiales juntos, no tocamos, nos lavamos la mano un poquitito más que antes. Todo eso tiene un impacto en salud, que no hay diarrea. Sí. No hay gripe, no hay varicela, no hay un montón de otras enfermedades. Pero cuando empieza a haber circulación, porque es parte de la dinámica social. Claro. Así mismo, y vamos a entrar en esa fase. Había una experta de la Organización Mundial de la Salud que señalaba también un concepto que es importante. Ella decía, nosotros no tenemos que ir a buscar el test, lo que tenemos que ir a buscar el virus. Entonces hay que hacerlo con alguna racionalidad también. Sí. Robert. Bueno, creo que tenemos que ir cerrando las tiendas. Yo tengo varias. Yo me quedaría hasta las 9, pero tenemos que hablar de trabajo, de industrias, brevemente, empresas. El doctor Sequera, alguien que vino enfermo del extranjero, problemas respiratorios, ¿se puede saber si tuvo COVID o no ya a esta altura? Ya tuvo y viene hasta asintomático. No, fronteras están cerradas. No, partiendo de esa base que de que pasaron ya semanas. Y que tuvo problemas respiratorios. ¿Uno puede saber si tuvo COVID y mira, próximamente vamos a tener en el país los test de anticuerpos. No son muy buenos. Los test de anticuerpos que te muestran la huella inmunológica, si pasaste o no pasaste de esa enfermedad. Lo que estamos viendo es que los test de anticuerpos que hay en el mundo, no solamente en nuestro país, no son muy buenos. Dan muchos falsos positivos y falsos negativos. De hecho, te da falso positivo si es que tuviste dengue. Y justo nosotros tuvimos la epidemia más grande de dengue en los últimos 10 años, hace un par de meses nada más. Entonces,
no sé cómo vamos a gestionar un poco eso todavía en nuestro país. Una última pregunta al doctor Mazzoleni. Sí, cómo no. ¿Hubo posibilidades de renuncia o no cuando sale ese famoso tuit, el capitán sigue al mando? No, O sea, ¿hubo algún problema realmente o no? No, realmente nosotros tenemos a veces tenemos obviamente discusiones muy fructíferas, pero no, en ningún momento. Pero sí creímos que era importante para darle la tranquilidad, porque lo que pasa es que a mí me preocupa mucho que la gente no pierda el enfoque de esto, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo una situación extraordinaria, probablemente la situación más difícil de los últimos, no sé, 60, 70 años, ¿verdad? Como país. No hay que perder de vista. Entonces, yo no quiero que haya ningún tipo de intranquilidad, ¿verdad? Y lamento mucho las cosas que se puedan dar en ese sentido. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que justamente todos podamos enfocarnos en lo que debemos. Doctores, muchísimas gracias por venir. Muchas Muchas gracias. gracias. Director de Vigilancia de la Salud, el doctor Guillermo Sequera, el ministro de Salud, el doctor Julio Mazzoleni. Vamos a hablar de trabajo, Roberto, de empresas, de industrias. Mañana se reactivan algunas actividades, así que vamos a ver el impacto y cómo se preparan también para ello, el impacto que han tenido, la expectativa que tienen de reactivarse realmente en este periodo. La pausa y volvemos enseguida.